Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. En esta serie que es el final de los tiempos, vamos a estudiar el capítulo 3 desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Y el mensaje de Jesús a la iglesia apóstata es el título general de este estudio. Ya hemos visto diferentes iglesias y cuando hablamos ahora de esta iglesia, es la iglesia de la Odisea, es la séptima iglesia. Ahora, cuando me refiero al título de apóstata, recordemos que la apostasía es una característica de los últimos tiempos en la Biblia. Y apostasía significa negar la fe, o mejor dicho, la esencia de la fe. Negar que la salvación viene a través de tener fe en el Señor Jesucristo, de tener fe de que Él murió en la cruz para expiar o perdonar nuestros pecados y que Él es suficiente para darnos vida eterna. Quiero decir esto porque la apostasía surge de dentro de la iglesia y han surgido movimientos a partir del año 1900 en adelante de decir que tú necesitas ir a un encuentro. ¿Esto qué significa? Es un tipo de retiro o campamento. Pasar este encuentro, ser liberado de tus demonios, pasar unas experiencias extrañas y raras para decir que eres salvo. Si no vas a un encuentro, no eres salvo. Hoy también se dice que si tienes mucho dinero, eres exitoso, no tienes problemas, ¿sabes? Significa que Dios te está bendiciendo y es un sinónimo de que eres salvo. O sea, hay muchas ideas, filosofías, falsas doctrinas de la guerra espiritual, de fe y prosperidad, de lo que es la teología queer, de lo que hoy estamos hablando del evangelio progresista, que han surgido en este último siglo. Así que este es el mensaje de Jesús para la iglesia apóstata. Y voy a leer algunos versículos que dice en el versículo 14, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. El versículo 15 dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, es decir, frío o caliente? Pero ya que eres tibio, dice el texto, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. En otras versiones dice, te vomitaré de mi boca. Vamos a orar y continuamos. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra. Quiero pedirte, Dios, que nos hables a través de estos versículos y uses mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a las personas que se van conectando. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 hasta el 22, en esta serie que es el final de los tiempos, y el título general, como mencioné al principio, es el mensaje de Jesús a la iglesia apóstata. Entonces, a manera de introducción, vamos a recordar que la Odisea es parte de un recorrido de iglesias que empieza en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y termina con la Odisea. Situado en Asia Menor, frente al mar Egeo, hoy es el país de Turquía. También vemos que se puede interpretar que es un periodo en la historia de la iglesia del año 1900 después de Cristo hasta el día de hoy, o hasta que el día que la iglesia sea llevada. Y para entender un poco este tema de la historia de la iglesia a la luz de las iglesias de Apocalipsis, vamos a empezar, por ejemplo, 33, que nuestro Señor ascendió, y tenemos a Éfeso, que es la iglesia deseable del año 33 al año 100, que podríamos decir que es la iglesia apostólica. Y luego tenemos la iglesia de Esmirna, que significa mirra o de los sacrificios, que es del año 100 al 313 y fue la iglesia sacrificada o la iglesia que pasó la persecución y el sufrimiento. Y luego viene Pérgamo,
que vendría a ser matrimonio, que significa del año 313 al 590, desde que Constantino lo hizo parte del Estado, se casó con el mundo y con el Estado, es la iglesia corrupta por el Estado. Y luego viene la iglesia de Tiatira, que es sacrificio continuo del 590 al 1517, que es la iglesia católica en su auge, y realmente sacrificaron las verdades bíblicas del cristianismo, trayendo el rosario, trayendo los sacramentos, etcétera, etcétera. Y la adoración a los santos, obviamente, ¿no? Luego viene Sardis, que significa remanente, donde surge la reforma de 1517 a 1700, y es la iglesia católica que va a enfrentar la reforma. Hemos visto después Filadelfia, que sería la sexta iglesia, que habla del amor fraternal, del año 1700 al 1900, que es la iglesia protestante, es la iglesia misionera y evangelista, y que va a todos los continentes, ¿no? Y el último, la iglesia Laodicea, que Laodicea significa los derechos del pueblo, del año 1900 en adelante hasta que Cristo venga y suceda el arrebatamiento. Ahora, ¿qué es esto? Es la iglesia mundana o la iglesia apóstata, ¿no? Ahora, también se puede interpretar que son 7 clases de cristianos. Primero, existen cristianos como la ciudad de Éfeso, que han perdido su primer amor. Número 2, son cristianos como Esmirna, que están siendo perseguidos. Número 3, son cristianos como Pérgamo, que no les gusta la sana doctrina, que viven en inmoralidad y les gusta el mundo. Número 4, hay cristianos como Tiatira, que no tienen discernimiento ni buscan santidad, creen más en revelaciones que en la Biblia y se dejan pastorear el día de hoy por una mujer. Y número 5, son cristianos como Sardis, que están muertos en sus acciones y son cristianos nominales. Sexto, una clase de cristianos como Filadelfia, que son pocos, pero son fieles y obedientes a la sana doctrina. Y hoy, el último, que vendría a ser la Odisea. O sea, es cristianos como la Odisea, que son indiferentes, con buena economía, pero están ciegos y desnudos espiritualmente. Son los llamados tibios. Entonces, esas son las que podríamos decir las interpretaciones, ya sea que es una ciudad que existía en ese momento, que es un periodo de la iglesia y que son representa 7 clases de cristianos de todas las épocas, ¿no? Hoy día recuerden que hay cristianos que están siendo perseguidos, pero también hay cristianos nominales, hay cristianos que guardan la sana doctrina, hay cristianos que no les importa la sana doctrina, y como esta iglesia de la Odisea, hay cristianos indiferentes a la realidad del mundo, a la realidad de la iglesia perseguida, y no les importa lo que pasa alrededor, pero sí les importa su economía. Entonces, eso vamos a ver, y vamos a hacer este pequeño resumen de la introducción. ¿Qué hemos dicho? Primero, que es una iglesia en esa época que sus miembros eran orgullosos, arrogantes y que estaban alejados de Dios, confiaban en sus propias verdades y buscaban solo sus propios intereses, ¿no? O su propio interés. Número 2, que es una época de la historia de la iglesia que se caracteriza por un anhelo de alejarse de la palabra de Dios. La iglesia confía más en sus ideas humanas y humanistas sin darse cuenta de que Dios ya no actúa en ella. Del año 1900 después de Cristo hasta hoy. Y tercero, es una clase de cristianos que se alejan de la palabra de Dios y de su presencia. Están centrados en levantar su propio ego, su arrogancia espiritual y sobre todo bienestar material. ¿Ok? Entonces esa es la introducción y el bosquejo es, miren, el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, la dedicatoria de Jesús 14a, la descripción de Jesús 14b, la exhortación de Jesús 15 al 17, la advertencia de Jesús versículos 18 al 20 y la promesa final de Jesús de versículos 21 al 22. Entonces vamos a leer la primera parte. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Juan recibe esta revelación en la isla de Patmos, escribe al encargado, al pastor, algunos creen que es un ser angelical, pero el ángel, ya hemos visto en los contextos anteriores, se refiere al encargado de la iglesia. La iglesia de la Odisea. ¿Sabes? El año 250 fue este líder seleucida que se llamaba Antíoco II quien fundó la iglesia, o mejor dicho, la ciudad, y le dio el nombre La Odisea, en honor a su esposa que se llamaba Laodice. Por eso le llamó la ciudad Laodicea. Esta ciudad estaba, hasta el día de hoy, como les dije, existe en el país de Turquía sus ruinas,
Fue una de las 3 ciudades que estaban asentadas en el valle del río Licus. Las otras 2 eran la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Este río hacía que puedan tener como un canal para el agua, y eso lo voy a enseñar un poquito más adelante. Pero sobre todo tenían mucho dinero, mucha comodidad, porque se encontraban sobre una ruta comercial principal y su principal actividad eran los bancos. Ya surgieron los bancos de dinero, estamos hablando, ¿no? En esa ciudad. Una ciudad que tenía y disfrutaba también la adoración desde el contexto religioso a Zeus, y se puede encontrar restos de la adoración a Zeus, pero también, ¿sabes? Eran ricos porque ellos, como estaban localizados en una fértil región agrícola y de pastoreo, en ese tiempo entonces era óptima para la crianza de ovejas negras, ¿sí? Esas ovejas llegaron, esa lana de oveja negra llegó a ser famosa en esa época, lo cual también hacía que ellos puedan producir de forma masiva una vestimenta externa de ese color que se llamaba la trimeta, y eso les traía grandes ganancias. Se han encontrado restos de sinagogas y contaba con una gran población de origen judío en esta región. Muchos de ellos se refugiaron allá. Desde el punto de vista de adoración, Asclepio, Esculapio, que se lo conoce desde el término griego, era igual que Pérgamo, fue un centro de culto y adoración a este dios Asclepio, que tenía en su mano una serpiente, que es símbolo de la medicina el día de hoy, ¿no? A nivel mundial, y de las farmacias. Y tenía una famosa escuela de medicina en esta ciudad de la Odisea, que se dedicaban al tratamiento de los ojos y los oídos con algunos polvos minerales que usaban de la zona. Zeus, como les comentaba, era adorado, y hay algo muy interesante que va a ayudarnos a entender el contexto. Había un acueducto. O sea, su mayor desventaja como ciudad era que su ubicación geográfica lo obligaba a depender del agua de sus vecinos, sobre todo de Hierápolis, que era el sur. Y había un rudimentario acueducto que causaba que el agua llegara tibia y con mal sabor a la ciudad, y se convertiría en muchos casos en una fuente de vómito. Entonces, esto no solamente era el agua que nosotros lo llamamos natural, ¿no? O el agua dulce. También esto acarreaba, este acueducto, agua mineral. Llegaba el agua mineral caliente, y cuando llegaba y se mezclaba con el agua dulce, pues llegaba tibia. ¿Y qué pasaba con el agua mineral, que obviamente no era tratada? El agua dulce sí. Esta mezcla producía vómitos, producía que las personas lo escupan, lo agarran, tomen y lo boten. Y es por eso que en este mensaje a la iglesia Jesús va a usar algo que ellos puedan entender, pero es importante entender en el contexto para poder, sobre todo, comprender qué es la fuerza de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver el número 2. ¿Quién es el que escribe o cuál es la descripción de Jesús? Dice, este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. La descripción de Jesús cuando dicen que es el Amén está en 2 Corintios 1:20. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, como un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro Amén, o sea, Cristo es nuestro Amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. O sea, es Cristo quien da el mensaje. Y es interesante también, como dice, Él es el principio de la creación. No está hablando que es el primero, sino literalmente es el iniciador, es el autor, Él es instaurador y que dio origen a toda la creación. Hay muchos versículos que hablan de esto en la Biblia, pero te voy a leer solo un versículo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué es lo que quiere decir este texto, no? Porque muchos lo malinterpretan este texto. Y dice Juan 1:3, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. O sea,
Esto es muy importante que tú y yo podamos recordarlo. Dios, Él, Padre, creó por medio de Él. Cuando habla del principio, es el iniciador. El principio no es el primero en su clase que fue creado, sino el principio, el iniciador, el instaurador, por medio de Él y para Él. Y Colosenses, capítulo 1, tú puedes leerlo más adelante, versículo 15 al 20, habla también de su preeminencia, ¿no? Como les dije, muchos sacan este texto fuera del contexto, especialmente los que tienen la doctrina de Arrio, los arrianos, que hoy día se los conoce como los testigos de Jehová, y dicen, oh, Jesús no es Dios, Él tuvo un origen, y ahí dice la Biblia, no está hablando de eso, ¿no? Está hablando de que Él es el creador. Y hay muchos más textos en la Biblia que respaldan que Jesús es Dios y Él es el que, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. Entonces, ese es nuestro Señor. Número 3, vamos a ver de este bosquejo, es la exhortación de Jesús. ¿Qué dice el versículo 15? Yo sé todo lo que haces, como en todas las cartas, ¿no? Yo sé todo lo que haces, pero que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Muy interesante, ¿no? Imagínate, no sé si has estado en climas cálidos, 38, 40 grados estaba en la selva, o fríos, ¿no? Menos 18, menos 20, donde hay nieve. O dice, son extremos. Y Dios dice, ojalá que fueras lo uno o lo otro. ¿Por qué? Porque hemos leído al principio que también hay tibios, ¿no? O sea, los tres estados que nos muestran, frío, tibio o caliente, ¿cómo lo podríamos interpretar en nuestro contexto, sobre todo cristiano? Miren, ya hemos visto la ciudad, ya hemos visto la época, pero en un contexto cristiano, ¿sabes? Una persona que tiene una vida, o un cristiano que se lo considera una vida caliente, se lo compara, sus prioridades, ¿sabes qué? Es que está ocupado en la misión de Dios y está ocupado en la extensión de su reino. Ese es un cristiano caliente, apasionado, ocupado en la misión de Dios y la extensión de su reino. Segundo, la cultura cristiana. ¿Qué significa? Está despojado de todo para servir. Eso es la cultura, en eso se mueve. Tercero, la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ama y sirve a su prójimo. Está dedicado así. Y como dice 1 de Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Ese es un cristiano que tiene estas características. Pero ¿cómo lo ponemos al día a día? ¿Sabes? En un estado espiritual, este cristiano caliente, apasionado, radical, es aprobado. ¿Por qué? A ver, hazte un check, ¿no? Tú oras a diario, tienes un devocional, entonces eres parte de este grupo. Son los tuyos, como dicen, ¿no? Tú eres de los míos. Bueno, evangelizas y discipulas, check. Eres parte del cuerpo, o sea, se compromete con la iglesia y dice, esta es mi iglesia, le gusta trabajar en equipo como un cuerpo, check. Sirve en la iglesia, en los ministerios, sean niños, jóvenes, adolescentes, escuela dominical, etc. ¿Qué más? Asiste y congrega normalmente en la iglesia, ¿no? Siempre. ¿Y qué más? Ofrenda y diezma. Mira, este es un cristiano, que dice la Biblia, ¿no? Caliente, apasionado. Pero también existe el frío, el tibio, el caliente. Y vamos al extremo. ¿Cómo sería un cristiano frío? O sea, sus prioridades de este cristiano frío, entre comillas cristiano, está ocupado en ganar el mundo y le gusta sus placeres. Ahí está ocupado. ¿Qué más? Su cultura no es cultura cristiana, es consumista. Está pensando en obtener más bienes materiales. Y tercero, respecto a la vida cristiana, esta persona ama el mundo y alimenta siempre su naturaleza pecaminosa. Como dice Romanos capítulo 8, versículos 6 y 8, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Por eso, los que todavía, dice el texto, todavía viven bajo él, bajo esa naturaleza, no pueden agradar a Dios, bajo esa naturaleza, ¿ok? ¿Y cómo sería en la práctica este cristiano? Básicamente ya no sería cristiano, ¿no? A veces decimos cristino, ¿no? Ya su estado espiritual está muerto. ¿Por qué? Porque no ora diario,
no hace devocionales. Segundo, no evangeliza, no discipula. Tercero, no se compromete con la iglesia. Cuarto, no sirve en la iglesia. Quinto, asiste de vez en cuando. A veces viene a la iglesia, ¿no? Cuando le da por ahí el tiempo, las ganas o cuando no sé qué. ¿Y qué más? No ofrenda, no diezma. Y último, tiene una vida llena de pecados y siempre está en problemas. Esa persona está muerta. Eso es un frío espiritualmente. Pero ya no solamente ahora vamos a hablar del frío, vamos a hablar del tibio. ¿Cómo sería el tibio? ¿Cuáles son sus prioridades del tibio, que es diferente al frío y al caliente? Es una persona que está ocupada obsesivamente en el trabajo y placeres del mundo y, ¿sabes? Ya no tiene tiempo para la iglesia. Su cultura también es consumista. Piensa en sí mismo y el obtener más y más y más. Y su vida cristiana ama más los placeres del mundo que la salvación. Le gusta más, ¿no? Los vicios, el mundo, que la salvación. Por eso dice Apocalipsis 3:16, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, yo te escupiré de mi boca. ¿Cómo sería en la vida práctica esta persona, no? Entonces, el estado espiritual tibio se refleja cuando hay poca oración y a veces hace su devocional. Número 2, a veces evangeliza, pero nunca va a discipular a esta persona, porque no sabe, no quiere crecer en esto. Tercero, se compromete para servir en la iglesia, ¿sabes? Pero nunca cumple, no lo hace. Y cuarto, asiste regularmente a la iglesia. Quinto, ofrenda a veces, pero nunca diezma, ¿no? ¿Qué más? Sexto, tiene una vida egoísta, no piensa en las necesidades de la iglesia y de los demás. O sea, esas son las características. Básicamente el tibio sería un mediocre. Y el mediocre es que no lo hace ni bien ni mal. O sea, serías apasionado. Mejor sé muerto, muérete de una vez, ¿no? Algo así. Ya estás frío. No, él parece que está vivo, pero está muerto. A veces quiere y a veces no. A veces ora y a veces no. A veces, o sea, esa vida es increíble. Dios no le gusta. Y sabes, hermano, mira, lo que estamos leyendo en este texto, Jesús tiene más respeto por el corazón apasionado, ese radical o extremista, como lo pueden llamar, o todavía tiene más respeto por el corazón frío, aquel que quiere vivir en libertinaje y egoísmo, le gusta el mundo. Tiene más respeto por esas personas que por el corazón tibio, corazón mediocre. Así que Jesús tiene más respeto por el corazón apasionado, el radical, o por el corazón frío, que es el que vive en libertinaje, que por el corazón tibio, que es un corazón y una vida mediocre. Por eso dice el versículo 16, pero ya que eres tibio, o sea, no eres ni frío ni caliente, ¿sabes qué? Te escupiré de mi boca. Y como este acueducto, como les comentaba, llegaba de forma tibia, mezclado con aguas minerales, desde Hierápolis y el sur, ellos lo único que hacían era vomitar. Y sabes, a nadie le gusta vomitar. Es el peor estado de un cristiano, el tibio. Hay que salir de ese lugar. O sea, Dios tiene náuseas del que se llama a sí mismo cristiano, pero no sigue a Cristo y no vive como Cristo. Eso es lo más triste, ¿no? Y esto es lo que nosotros vemos el día de hoy en nuestro siglo, en lo que estamos viviendo. Cristianos que no conocen quién es Cristo, cristianos que no conocen la misión de Cristo, cristianos que no viven como Cristo, y lo peor es que la iglesia se ha vuelto ya no una iglesia, un club social. Y algunas iglesias son como un tipo se le llama iglesias piramidales o negocios piramidales o sistema piramidal, ¿no? Donde está uno en la cabeza y van todos y tienen grupos. Eso no es la iglesia del Señor. Y están llamando ungidos. Están llamando ungidos. Porque no puedes tocar al ungido, no puedes irte en contra de ellos. ¿Tú quién eres para juzgar? O sea, están llamando ungidos a aquellos que Jesús les llamó
cueva de ladrones. Son unos ladrones. Están haciendo negocio. Están aprovechándose de la iglesia, del nombre del Señor, y la gente los llama ungidos. Los que son supuestamente cristianos, pero no conocen a Cristo y no conocen la palabra de Cristo, no conocen la misión de Cristo, no viven como Cristo, pero viven bajo un sistema que ellos han armado, en el cual lo único que tienen como mente y como objetivo, ¿sabes cuál es? Ser exitosos, tener mucho dinero, ser prósperos, hablar siempre de prosperidad, de forma positiva. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que nosotros tenemos una responsabilidad a la misión local y global, a seguir evangelizando, a seguir discipulando y a seguir alcanzando otras naciones y seguir ayudando con programas o proyectos sociales, pero ¿sabes? Ellos no lo están haciendo. Por eso dice la Biblia, ojalá fueras valiente, radical. Oye, si eres frío, pues ya no eres salvo, pues no. Pero es tibio. Parece, pero no es, y esa es la apostasía que el día de hoy estamos viviendo. Versículo 17, miren lo que dice ahora el texto. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Ese es el tema. El tema de fondo, y que lo he remarcado, dice, tú dices, o sea, se miran y ellos se dicen a sí mismos. O sea, no es que Dios los llama de esta forma, no es que Dios aprecia a estos, entre comillas, cristianos de esta forma, no, si ellos se miran a sí mismos y dicen, ¿sabes? Estoy bien, estoy rico, no tengo ningún problema económico, sí, pero la Biblia habla que ser desnudo era señal de pobreza espiritual en el tiempo antiguo y de vergüenza. Y es más, como ellos preparaban estos ungüentos para los ojos y se adoraban a Esculapio, ¿se acuerdan que les he comentado en la introducción? El Señor le dice, eres famoso por tu ayudar con los ojos, pero estás ciego, no ves. O sea, la apreciación que ellos tenían de ser cristianos, ¿sabes? Dios dice, están errados. No es como Dios lo ve. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, tengo mi cuenta bancaria, no sé, no tengo mi Yapé, mi BCP y todos mis dólares y mi bla. Uy, estoy nadando sobre dinero. ¿Y esto es verdad el día de hoy? ¿Estamos hablando de esta época de la iglesia? Sí, hermanos. ¿Sabes? La riqueza económica no es sinónimo de la bendición de Dios. Nunca. Algunos piensan, como dije, bajo esta pseudo teología de fe y prosperidad, que tener dinero es sinónimo de bendición de Dios. No lo es. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, lo era, pero hoy en la gracia no. Porque hemos visto a través de la iglesia Esmirna, de iglesia perseguida, el día de hoy miles, millones de cristianos están siendo perseguidos por su fe. Y no son pobres porque están en pecado, sino son pobres porque esos gobiernos comunistas, socialistas o a veces radicales religiosos, musulmanes, les están quitando sus bienes, no les dejan congregar, los llevan a las cárceles, no tienen que comer, viven en situaciones tan difíciles. Son pobres económicamente porque tienen fe. Así como lo fue nuestro Señor Jesucristo, así como lo fue Pablo. O sea, no es sinónimo de ser bendecido por Dios el tener riqueza. Y no estoy diciendo que Dios no bendice con riqueza, sí, pero no es sinónimo. Siempre debemos de pensar y mirar a la luz de las Escrituras y menos, ¿sabes qué? Ser pobre es porque estás en pecado o porque estás recibiendo el castigo de Dios. Dios nos permite tener, y si permite tener a ti que estás escuchando esta enseñanza, pues si nos bendice más es para que nosotros podamos dar más, para poder ayudar más, para poder bendecir más a la misión de Dios, a la obra del Señor, a las iglesias o a aquellas personas que están sirviendo en la iglesia. O sea,
Eso es, no es para que, uy, yo me lleno más y miro en mi cuenta, ¿cuánto tengo? Mira, yo tengo ahora 2 millones. Oye, hay personas que tienen 1.000 millones. No, sabes que hay personas que tienen 2.000 millones. Hace poco estaba viendo una noticia que hay una persona que tiene 300.000 millones de dólares y ni toda su vida van a poder gastar, ¿no? Ahora, la iglesia, es una iglesia considerada, pues, rica, millonaria. Mira, han construido edificios bonitos, han hecho estos edificios que puedan tener el día de hoy, ¿no? Uy, mira, cuánto dinero, cuánto recogen en ofrendas, en diezmos, pacta con Dios, iglesias espectaculares. Es lo que estamos viviendo en el siglo, el día de hoy, tanto en el occidente como en Latinoamérica. Hay iglesias que hasta enchapadas de oro están, pero sabes, en el otro extremo, en la ventana 1040, en países como África o Asia, o lo que es este momento de la ventana 1040, hay iglesias que están construidas de una forma simple y a veces se reúnen afuera. Por eso les digo, ser pobre no significa que Dios me está castigando o estoy en pecado, y ser rico o tener riqueza significa que soy bendecido por Dios. Y deberíamos mirarnos, así como Jesús le dice, eres pobre, eres miserable, eres ciego. El salmista hace que nosotros podamos decir, Salmo 139, versículo 23 al 24. Debería ser nuestra oración. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. O sea, deberíamos nosotros considerar y pensar muy bien nuestra vida. No estoy hablando, como te menciono una vez más, la riqueza, el dinero no es pecado, no es problema. Menos la pobreza, no es pecado, no es castigo a Dios, nada. Pero estemos contentos en la situación que tenemos. El objetivo de ser cristiano no es ser rico, ni famoso, ni menos ser pobre. O sea, en la situación que tenemos, iremos exclusivamente, si nos miramos al espejo, preguntémonos, Dios, Jesús, ¿cómo nos ves? Y para poder tener un buen análisis de nosotros, hagamos como dijo el salmista, examíname, Señor. Mira en mí, que estoy mal. ¿Sabes qué, Señor? Señálame cualquier cosa. Eso es una de las oraciones más sinceras que deberíamos de tener. Muchas personas a veces no oran así porque en este pseudo evangelio de fe y prosperidad hasta les enseñan a orar, ¿no? Tú ora, di Señor, gracias por este día, gracias porque me he levantado, voy a ir en victoria, voy a obtener lo que es mío, voy a arrebatar lo que es mío, yo declaro prosperidad, yo decreto el día de hoy que vienen mis millones, yo estoy visualizando en el cielo. O sea, así les enseñan a orar. Y lo curioso es que no es una oración sincera. Jesús un día enseñó una parábola. Les dijo, un hombre, un fariseo, fue al templo a orar y ¿sabes qué dijo? Gracias, Señor, porque tú me bendices. Gracias porque yo ayuno 2 veces por semana. Gracias porque no soy como este miserable. ¿Quién era? Un publicano, un cobrador de impuestos. Y Jesús agarra y dice, el publicano oró, dijo, ni siquiera levantó la cabeza y le dijo, soy pecador. Perdóname, Señor. O sea, ¿y qué es lo que sucede? Agarra, Jesús dice, ese publicano regresó declarado justo delante del Padre. Pero ese fariseo no. O sea, la oración siempre va desde abajo. Que Dios nos mire, enséñame, señálame en qué estoy mal, cómo puedo mejorar, cómo puedo parecerme a ti. No, gracias, porque esta semana es mi semana. No. El Señor nos mira y a Él no le podemos esconder nada. Y número 4, ¿cuál es la advertencia de Jesús? Versículo 18 al 20. Miren, dice Jesús, así que te aconsejo que de mí compres oro. No que tenían oro, sí, pero Dios dice oro, un oro purificador por fuego. Oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí y así no tendrás vergüenza por tu desnudez.
y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. 3 puntos muy importantes en los cuales el Señor les dice que lo que muchos cristianos piensan, que son ricos, pero no tienen el oro purificado de Dios, la santidad. Que están bien vestidos, pero no tienen vestiduras blancas del Señor, que son justificados por Él. Y que pueden ver bien, pero no ven a Dios en su santidad. ¿Cómo podríamos nosotros conciliar esto, no? Se supone que, oye, es dinero. No, Dios dice, no tienes ese oro que representa la santidad. No tienes una ropa blanca que representa la justificación o ser declarado justo. ¿Y qué más? Eres ciego, no estás viendo las verdades bíblicas. Vives en tu humanismo, tu teología humanista, tus prédicas antropocéntricas, vives en tus pensamientos llenos de pensar en el ser humano, o en otras palabras, creen que Dios existe para ellos, ¿no? O sea, pongámoslo así, porque muchas personas dicen, Dios está para bendecirme, Dios está para sanarme, Dios está para llevarme al éxito, Dios está para darme dinero, las promesas de Dios son ahora sí, sus caminos son para ahora mejores. Mira, todo lo piensan en ellos. Es como Dios existe para mí y Dios es el Papá Noel o es el genio de la lámpara, ¿no? De maravillas que te va a conceder 2, 3, 4 deseos en base a qué? A que tú pactes con Él, le des dinero o que hagas ciertas cosas. Dios no es así. Por eso no ven la verdad bíblica. Por eso quieren ser justificados por sus propias obras o lo que dan o lo que pactan, pero no por la obra que hizo Jesús en la cruz, y menos buscan la santidad de Dios. Versículo 19. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Muy interesante, ¿no? Son indiferentes al mundo, lo que pasa. Pero yo corrijo y disciplino. Y la idea es de un padre que corrige, pero corrige no porque odia a su hijo, sino porque lo ama. Y corrige para instruirlo, para ayudarlo. Y esta iglesia, esta época debe aceptar esta corrección. Y como dice Hebreos 12, 5 al 6, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Así que aceptemos esto. Pero es algo interesante que el texto nos dice ser indiferente, que son indiferentes, y ser indiferente a Dios y su misión es señal de tibieza espiritual. Es señal de tibieza espiritual. Y yo digo, ¿por qué? Porque, ¿sabes? Muchas de estas iglesias de fe y prosperidad, movimiento de la guerra espiritual, de los profetas, los apóstoles y las apóstolas, etcétera, están más preocupados en qué? En su propio ego. Por eso estamos hablando de esto. En construir imperios, en tener coberturas, en otorgar coberturas. Es triste a veces que vi un video donde tienen que darle $10,000 a un supuesto apóstol para tener la cobertura. ¿Cómo comprar la cobertura? Por eso decía, le están llamando ungidos a los que Jesús llamó ladrones. O sea, ellos quieren tener más dinero y mucho más dinero y tienen sus jets privados, carros y mansiones de millones y millones de dólares. Y sabes, están preocupados en sí mismos y no están preocupados en la misión de Dios. En nuestros hermanos, que ellos podrían ayudar a levantar iglesias en la ventana 1040 o ayudar de muchas otras formas, pero no, están preocupados en ver cuántos millones tiene entre esta competencia, ¿no? De estos predicadores de fe y de prosperidad. Versículo 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si oyes mi voz, abres la puerta y yo entraré y cenaremos juntos. ¿Sabes cómo vamos a cenar? Como amigos. La idea de Jesús en la puerta no es de un mendigo que está pidiendo pan, ábreme la puerta, por favor. No, es el Señor que viene a visitar a sus siervos. Y debes de abrir si eres hijo de Dios. Por eso dice, si oyes mi voz, y es interesante, ¿no? Porque esto es un condicional. Si tú oyes, si tú reconoces la voz del Señor y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos.
como amigos. Porque recuerden que dentro del contexto, en nuestro mundo moderno, tenemos cámaras, tenemos timbres o no, comunicadores. ¿Quién es? No abrimos por abrir. Pero en ese contexto era simplemente confiar en la voz y abrir. Tenías que reconocer la voz. Tenías que abrir. ¿Y quiénes son? ¿A quién es el llamado? Este texto normalmente se usa para evangelizar a las personas no cristianas. No, está hablando a aquellos tibios, aquellos que no se comprometen con la iglesia, aquellos que no están orando, aquellos que no están ofrendando para la misión de Dios, aquellos que no dicen, esta es mi iglesia, acá voy a servir, Dios me ha llamado acá, aquellos que no están orando, que no tienen una vida devocional. Hoy el Señor está tocando la puerta. Es el Señor. Y si tú dices que es tu Señor, deja tu tibieza y empieza a ser un cristiano apasionado. Y si tú abres la puerta de tu corazón, porque eso es tu parte, Él hace su parte, sabes, Él va a entrar. Y van a tener esta amistad. La cena en el antiguo Oriente siempre era sinónimo de confianza, de intimidad. Dios quiere tener intimidad. ¿Sabes por qué? Porque ya no vive en tu casa, en tu corazón. Ya no está. Te está dando una oportunidad más. Así que recuerda, Jesús es el Señor que toca la puerta de sus siervos que desean cenar con Él. Jesús no es el mendigo que busca pan para cenar en casa ajena. Terminamos con la promesa final de Jesús. Versículo 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Jesús está en su trono y Él ya venció, y esto nos anima a salir vencedores. Apocalipsis 24 dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Ellos son los vencedores. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo. ¿Sabes cuándo va a suceder esto? En el milenio, durante 1000 años. Así que el versículo 22 dice, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hermanos, salir vencedor nos dará un asiento privilegiado en el futuro. Pero eso es, debes de salir vencedor. En estos versículos finales nos habla siempre, como les mencionaba, sí, es Dios obrando, sí es Dios en su soberanía actuando, es Dios quien me produce el querer como el hacer, pero yo también tengo que responder a esta oferta de salvación, a la fe, a la obra de Dios. Yo también tengo que abrir la puerta, yo también tengo que salir vencedor. Y esa es nuestra parte en este pacto que estamos el día de hoy incondicional. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo primero que hemos visto el día de hoy es mejor tener un corazón apasionado. Alguno te puede decir, es muy radical o extremista, pero es mejor tener un corazón apasionado, mas nunca un corazón frío, que vive en libertinaje. Pero el corazón tibio, el corazón mediocre, produce náuseas a Jesús. Número 2. La riqueza económica no es sinónimo de bendición de Dios y la pobreza económica no es sinónimo de castigo de Dios. ¿Qué más hemos visto el día de hoy? Número 3. No hay peor ciego espiritual que aquel que no puede ver su pobreza espiritual, que no puede ver que está desnudo espiritualmente y necesita un ungüento para ver la verdad bíblica. Y número 4. Lo que hemos visto el día de hoy. Cuando el Señor llama a la puerta de sus siervos, debemos distinguir su voz y estar listos para abrir la puerta. Así que si tú has escuchado este mensaje y has llegado hasta aquí y te has podido identificar, habla 3 tipos: caliente, tibio o frío. El llamado es para los que están viviendo una vida tibia, porque el frío está frío ya. Para mí está frío. Pero si tú te has sentido identificado, no es algo personal, obviamente contigo, yo no te conozco quién está viendo acá, pero es Dios tocando una vez más la puerta. Regresa,
ven al Señor. Sea un cristiano apasionado. Comprométete con la obra de Dios, porque Jesús viene pronto. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento. Mi oración es por aquellas personas que están viviendo el día de hoy y se hacen llamar cristianos, como dice tu palabra, pero están más sumergidos en su ego, en promocionarse a sí mismos, en ser arrastrados por el mundo. Les gusta todavía y están luchando con los deseos del mundo. No tienen una vida de oración, no tienen una vida de devocional. A veces oran, a veces vienen a la iglesia, no se comprometen con tu obra, no sirven en la iglesia, no ofrendan. Y sobre todo, Señor, sobre todo, están ahora indiferentes. Indiferentes a la obra de Dios, indiferentes a tu obra, indiferentes a la misión de Dios, indiferentes a todo. Señor, tú estás tocando la puerta el día de hoy. Que ellos puedan abrir su corazón, acercarse a ti. Porque si siguen viviendo en este estado, tu palabra misma nos dice que te producen náuseas. Los vas a escupir, los vas a vomitar. No van a estar contigo, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, por tu advertencia también, pero sobre todo por tu gracia. Porque aún así tú quieres tener amistad con ellos, cenar, disfrutar una cena, un compañerismo. Obra, Señor, en esos corazones. Y pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, si el mensaje ha sido de bendición, ¿qué características crees que le puede faltar a aquellas personas que hemos mencionado? Porque obviamente es lo que en mi experiencia puedo ver a los que son calientes, tibios o fríos. ¿O qué te parece esta explicación que dice el Señor de que le iba a producir vómitos o náuseas y los iba a escupir? Y por último, una pregunta. Hasta ahora, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál es la iglesia que tú crees que estás? ¿En qué iglesia estás de estas 7 iglesias? ¿Y con qué clase de estos 7 cristianos te identificas? Puedes poner esto ahí en los comentarios y nos vemos en el capítulo 4, que ya viene lo que es la escritura apocalíptica. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por tus redes sociales. Nos vemos.